Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente bienvenidos entonces a la cuarta lección de este estudio bíblico básico de doctrina. Hemos estado viendo a través de tres lecciones que nos hablan acerca de quién es Dios, nos hablaron también acerca de las manifestaciones de Dios e igualmente estuvimos hablando acerca de la problemática del hombre y su pecado. Hoy vamos a tratar una temática muy importante para todos y se trata del plan de salvación. Y para ello partimos de la base de un texto fundamental que todo cristiano pentecostal debe memorizar. Es el texto de Hechos 2:38 que a la letra dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en este versículo tan fundamental se esquematiza, se resume todo el plan de salvación. Como podemos notar aquí, el primer paso que se menciona aquí es el arrepentimiento. Y vamos a iniciar entonces con este primer paso de este proceso de salvación, entendiendo que la salvación es un acto de Dios gratuito, pero que requiere que el hombre tome decisiones, que el hombre dé unos pasos de fe voluntariamente y además con toda confianza en el Señor, que es el quien le otorga este regalo de la salvación. En este primer aspecto del arrepentimiento, podemos entonces comenzar diciendo que el Señor siempre ha buscado al hombre, lo ha llamado a arrepentirse, a dejar ese mal camino, como dice en Isaías 55:7. Deje el impío o deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre ha estado dispuesto, ha acercado su bondad, su amor hacia el hombre para que él pueda entrar en reconciliación y siempre lo invita. Entonces, en esa invitación siempre lo llama a rendir cuentas, a arreglar, a hacer las paces con Dios, como dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es importante entonces que el hombre venga con la disposición de revelar lo que ha hecho, de contarle al Señor, de ponerse a paz y salvo con Dios. Y eso solamente se puede hacer delante de Dios y no de los hombres. En este proceso de arrepentimiento, el hombre primero debe reconocer sus pecados delante de ese Dios a quien se inclina, a quien lo reconoce como su Dios, a quien le otorga la dirección de su vida. Por como dice en el libro de los Salmos, el salmista David expresaba en el capítulo 51 lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí entonces hay un principio. No esperemos que con solo el arrepentimiento, como la mayoría de personas piensan, que ya con un acto de constricción y de reconocimiento de sus faltas ya Dios les perdona. Eso no es así. Esto es como cuando un hombre está enfermo, de pronto descubre que el médico le dice: vea, estás enfermo. Y si la persona reconoce su enfermedad, apenas empieza su proceso de curación. No con el reconocer la enfermedad se cura, apenas si es el comienzo para ponerse en las manos del especialista. Asimismo, la persona que reconoce sus pecados, que los confiesa, se avergüenza delante de Dios, entonces allí comienza el proceso curativo que Dios tiene para ofrecerlo. Entonces, en ese proceso, el hombre tiene que hacer un alto en su vida. Tiene que detenerse en esa carrera de pecado que lleva, como dice en este texto: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron:
no andaremos. Es una decisión personal. La decisión y la invitación que te hacemos es para que digas que sí vas a andar, que sí vas a cambiar, que sí deseas el cambio que Dios te quiere otorgar, que quieres abandonar ese camino, que quieres parar esa carrera de vicios, de maldad, de pecados, de malas acciones y pensamientos para entrar en ese proceso que Dios tiene para ti. Entonces es detener ese camino y volvernos, no seguir por esa misma senda. Esto es también llamada la conversión de todo corazón. Y además de eso, el hombre debe obviamente hacerlo de manera franca, sincera, y para ello el hombre debe sentir dolor de haber ofendido a Dios. No se trata de hacer de manera hipócrita o simplemente de manera externa, como por cumplir un reglamento. No, se debe tener franqueza, sinceridad, humildad en la presencia de Dios para reconocer nuestras faltas. Como dice en 2 Corintios 7, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Eso qué significa? Que hay una pérdida. Sí, perdemos ese estatus que teníamos de pecadores, esa carrera alocada de pecado que teníamos. Nos entristece el corazón de saber que hemos ofendido a Dios, y no por el contrario, como muchos se sienten orgullosos, altivos, porque sienten que la vida que han llevado la han disfrutado al máximo. Como muchos dicen, es que yo necesito el mundo, disfrutar del mundo. No, cuando el hombre entra en este proceso de arrepentimiento, reconoce su falta, se da cuenta que ha ofendido a Dios y le da dolor de haberlo hecho. Pero además de eso, como dice este verso, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces, ese acto de arrepentimiento es necesario para que haya salvación, como dice aquí, de lo cual no hay que arrepentirse. O sea, un hombre que se avergüenza de su pecado no tiene por qué avergonzarse de haberlo hecho, de estar allí arrepintiéndose y confesando sus faltas a Dios. Ese es un acto de valentía. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes los que se atreven a reconocer sus errores, los que arrebatan este reino de los cielos. Pero ante el mundo, esta tristeza no es algo, digamos así, válido. Y en cuarto lugar, el hombre debe confesar, apartarse del pecado y comenzar a hacer lo bueno. No es solamente dejar de hacer lo malo, sino es comenzar ahorita una carrera buena, en buenas acciones, direccionado por el Espíritu Santo, quien es el que internamente nos va diciendo qué es lo que debemos hacer. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, si tú quieres alcanzar misericordia, tienes entonces que comenzar a andar por ese buen camino. Como dice en este quinto paso, es volverse a Dios. Es decir, que haya un cambio de dirección, como lo decimos ahora, que ya no sigas en ese rumbo, sino te devuelvas y des tu mirada hacia Dios. Como dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, para que alcances la verdadera esencia de la vida, que seas feliz, que alcances el gozo de la salvación que Dios te quiere otorgar. Necesitamos entonces volvernos a Dios, dejar ese camino y convertirnos, es decir, comenzar a hacer la voluntad del Señor. Y también pedir perdón, obviamente, por todos aquellos actos pecaminosos que hemos cometido. Como dice el salmista en el Salmo 25, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Entonces el Señor, no porque se sienta de pronto lástima por nosotros, no, porque nos ama, ¿verdad? Porque ha dado su vida por nosotros. Él hizo un sacrificio grande y pagó un precio alto y está dispuesto a perdonarnos, pero Él requiere que nosotros nos arrepintamos, le pidamos perdón al Señor después de haber reconocido que sentíamos vergüenza y dolor de haberlo ofendido. Entonces, como dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces es allí donde el hombre confiesa, cuenta sus cosas delante de Dios y por último da un fruto de arrepentimiento. Quiere decir que ya se ve el cambio. Quiere decir, como dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya hay un corazón renovado, ya hay unas acciones nuevas. No se ha renovado todo, pero es un proceso que día a día se va perfeccionando, como dice la Biblia, que es como la senda de los justos, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Finalmente, es necesario entender que el cristiano, aunque ya ha sido perdonado, no está exento de pecar. Y ese es uno de los temores que tienen muchas personas que mencionan que después del bautismo no quieren volver a pecar. Pues la condición es esa, que nosotros una vez adquiramos esta salvación, somos sus hijos y obviamente como hijos de Dios muy probablemente podamos llegar a un momento dado de debilidad en que podamos llegar al pecado. Pero ¿qué pasa? Allí tenemos la opción y la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Padre. ¿Qué debo hacer entonces cuando una vez bautizado ya como cristiano llegare a pecar? Pues dice en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y además dice en San Juan que si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo su Hijo. Quiere decir entonces que aunque llegásemos eventualmente a tener algún tropiezo, a tener alguna falla, el Señor como nuestro Padre estará allí en la disposición de recibirnos para otorgarnos el perdón como hijos suyos que ya seremos de Él. Entonces es una gran ventaja ser parte de esta iglesia. Por eso yo le invito a hacer este proceso en el nombre del Señor Jesús. Entonces en este proceso llegamos hasta el día de hoy. Le invito para que resuelva el cuestionario respecto de esta enseñanza. Dios le siga bendiciendo.